Bienvenidos a otro miércoles más de lo que no se dice. En esta segunda temporada estaremos abordando temas alrededor de las relaciones. Hoy vamos a hablar sobre el matrimonio y bueno, decidí llamar este episodio Lo que no nos dijeron del matrimonio, ya que para cierta generación fuimos influenciados por esta idea de que la pareja o el matrimonio era el único propósito de nuestras vidas o que toda tu vida era para buscar a ese hombre o mujer ideal para poder ser completamente feliz. O por otra parte, nos encontramos con el extremo de parejas que decían, ahora sí ya te amarraste y ya no vas a ser libre. O también cuando estabas soltero te decían frases como, mejor cásate porque estás bien amargadito. O simplemente tener expectativas pensando que cuando te casaras las cosas iban a ser diferente que como en el noviazgo. Y quizá tu futuro o futura esposo o esposa iban a cambiar ya estando casados. Y vamos a abordar ciertas cuestiones acerca del matrimonio que nos harán verlo desde otra perspectiva. Y bueno, para este tema tenemos a un invitado súper especial desde Suiza. Y bueno, tenemos a Leandro, alias Leo López, con corazón argentino. Bienvenido, Leo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Franceli, por invitarme, por compartir estos momentos. La verdad que es un privilegio para mí. Y bueno, pues voy a hablar un poquito de la trayectoria de Leo. Leo, pues como les dije, reside en Francia, pero trabaja en Suiza. Y bueno, él es licenciado y tiene una maestría en teología. Y bueno, desde hace 10 años, Leo acompaña parejas en la preparación al matrimonio. Es por eso que decidí invitarlo. Y bueno, además, Leo está casado desde hace 13 años y tiene 2 hijitos, uno de 5 y 2 años. Leo es una persona súper especial para mí. Él y otra terapeuta fueron los que nos acompañaron a mí y a mi esposo durante el noviazgo en nuestra preparación al matrimonio. Y bueno, estuvo genial porque con ellos abordamos temas como resolución de conflictos, la comunicación, la sexualidad, finanzas y bueno, otros temas que la verdad en el noviazgo ni siquiera nos pasaban por la cabeza o nos los preguntábamos. Y sinceramente nos fueron súper útiles porque nos dieron ciertas pautas para saber qué esperar en el matrimonio y pues no darte como que la sorpresa ya casados, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy en este episodio y pues vamos a empezar. Y bueno, Leo, ¿cómo se nos vendió esta idea del matrimonio o que tener una pareja era nuestro único propósito en la vida o para lo que habíamos venido a esta tierra? La frase típica, y vivieron felices y comieron perdices. Crecimos incluso mirando dibujitos animados, películas de Disney, de Hollywood, que siempre nos vendían una idea del matrimonio como algo que una vez que te casabas todo iba a ir bien y siempre para lo mejor. Pero bueno, después en la realidad me parece que es otra cosa. Incluso la iglesia nos ha vendido como que una vez que te casaste, listo, ya está. Si te equivocaste, lo lamento, pero ahora te tenés que quedar con esa persona por el resto de tu vida. Y a pesar de que las cosas salgan mal, no, tenés que quedarte ahí. Y yo creo que es una imagen que nos han vendido realmente muy ilusoria. No sé si compartís esto conmigo, pero en todo caso me parece que es lo que ha hecho que mucha gente llegue al matrimonio con unas expectativas terribles y quizás después se dicen, pero no era esto lo que yo esperaba. Sí. Y finalmente, entre las expectativas de lo que uno espera y lo que realmente se concreta en el matrimonio, hay veces que hay que nivelar un poquito y yo creo que la preparación al matrimonio es un buen momento para hablar de todas estas cosas. Hay algo que para mí fue muy nuevo cuando estuve en mis estudios allá en Suiza es esta idea de la preparación al matrimonio. O sea, sé que hay unos lugares, por ejemplo, donde yo soy en México, que lo hacen en ciertas partes o ciertas religiones lo proponen, pero cuando yo estuve en mis estudios en Europa, no había yo escuchado de esto y sinceramente me pareció súper importante. Dije, qué padre poder hablar de estas cosas porque aún ni siquiera sé si lo tengo claro, ¿no? Porque es importante esta preparación. Digo, hay personas que ya no lo hicieron y pues ya están casadas y creo que siempre se puede crecer y no pasa nada si no lo tomaste a lo mejor, pero ¿por qué para las personas que a lo mejor están a punto de casarse o están en el noviazgo, por qué sería importante una preparación al matrimonio?
Mira, una de las cosas que cuando hacemos, yo tampoco, en Argentina en todo caso no había escuchado hablar de preparaciones al matrimonio, de estudios y de alguien preparado, puede ser una pareja, puede ser un psicólogo, que justamente va a acompañar a la pareja joven que va a dar el paso al matrimonio. Yo tampoco había escuchado como tú, Franceli, pero aquí en la división europea han hecho un material muy instructivo, muy bueno, en la cual se abordan diferentes temas, como lo dijiste en la introducción. Pero ¿por qué me parece a mí que es tan útil? De hecho, creo que se los dije a ti y a tu marido, diciéndoles y explicándoles, miren, esta preparación al matrimonio son un montón de herramientas que nosotros compartimos con ustedes y que estas herramientas después ustedes las van a poder sacar en los momentos precisos de dificultad o de relación en la pareja, en el matrimonio, para poder ir más lejos y para poder llegar a tocar temas que quizás hoy por hoy no se dan cuenta la importancia que van a tener más tarde. Y una de las cosas que me preguntabas al principio era, y realmente esto de que es el único propósito en nuestra vida, esto me parece también que es un mito, porque son cosas que uno la escucha desde chico, desde niño, que bueno, cuando creces tenés que estudiar o trabajar, pero lo que es seguro es que te tenés que casar y tener hijos. Por eso la idea de y vivieron felices y comieron perdices, pero que en realidad no es así. Y me parece que todas estas cosas hacen que después pongamos tantas expectativas en mi futuro esposo o en mi futura esposa, que termino cuando empiezo la relación decepcionándome un poco de todo eso. Pero hay un montón de gente que vino a este mundo y que no, su objetivo no es casarse. O sea, hay un montón de gente y yo no puedo creer que hay gente que piense que el propósito de esta vida es casarse y tener hijos. Me parece que hay que hacer un poco la diferencia con estas cosas. Y es ahí donde empieza a haber un montón de decepciones cuando uno llega al matrimonio y que se empieza a decepcionar porque finalmente no era lo que uno esperaba. Y bueno, quedándonos con esta idea de para las personas que eligen el matrimonio, que sí se quieren casar, ¿crees que el matrimonio puede ayudarnos a realizarnos como seres humanos? ¿El matrimonio va a llenar esos vacíos existenciales? Pregunta bastante complicada porque es un sí y es un no. Te voy a dar un ejemplo. Tú me conoces, sabes que a mí me encanta dar ejemplo, contar testimonio, contar anécdotas. Seguramente hay gente que nos va a mirar y que nos va a ver y que deben haber conocido, y si no fueron ellos los que lo vivieron, que se casaron para poder salir de la casa de mamá y papá. ¿Por qué? Porque la situación era agobiante, porque ya no podían más, porque no soportaban más a mamá y a papá, porque mamá y papá ya no lo soportaban más, y de alguna manera había que empujarlos afuera. Entonces, esta gente que se casa, por ejemplo, con el objetivo de decir, bueno, quiero formar una familia, pero en realidad lo que quiero es separarme de papá y mamá, acá va a haber un problema muy grande, porque finalmente se va a encontrar en una situación en el matrimonio en la cual no va a estar motivado el matrimonio por las buenas razones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera, si yo lo hago porque pienso que es un proyecto divino, porque yo pienso que también quiero realizarme, porque es algo que yo estuve anhelando en mi vida y porque pienso que voy a poder ser alguien complementario de la otra persona, ahí yo diría, sí, me voy a realizar, voy a vivir una experiencia extraordinaria. Ahora, si yo me caso para que el otro pueda responder a mis necesidades que quizás yo mismo no resolví, en ese caso me parece que no me va a ayudar a realizar y que al contrario voy a estar más frustrado que nunca, porque finalmente mi cónyuge no va a responder a lo que yo tanto anhelaba, pero en realidad porque es un vacío mucho más grande o porque es algo de mi propia personalidad, de mi propio carácter, de mi propia historia que yo todavía no he resuelto. Por eso te digo que sí puede ayudarme cuando las cosas están bien enfocadas, cuando las cosas están realmente en un proyecto divino, y digo no cuando yo estoy tratando de responder solamente a necesidades que no son las buenas motivaciones. Pero esto como todo en la vida, ¿eh? Claro, entonces me estás diciendo que es súper importante primero como conocerse a sí mismo y saber quién eres y a dónde vas como para poder hacer mejor par o complemento con la otra persona, ¿no? Exacto.
Mira, una de las cosas que me parece fundamental, pero realmente fundamental en la vida, insisto, puede ser que la persona que nos está escuchando es creyente o no, pero hay ese versículo en la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, mandamiento de Cristo Jesús que lo tira del Antiguo Testamento. Claro. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo, me parece que tiene una profundidad, que hay tantas cosas para aprender de eso que dijo Jesucristo, porque, mira, ¿cómo yo puedo amar al prójimo si yo no me amo a mí mismo? Esto en la vida en general. Ahora, imagínate si lo llevamos al ámbito de la pareja. La pareja es algo que en el proyecto divino el hombre y la mujer no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, no es bueno que el ser humano esté solo. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, le voy a hacer, en español vamos a decir una ayuda idónea, pero esto no está muy bien traducido. En realidad, le voy a hacer a alguien con el que él pueda mirarse y que pueda ser complementario, que pueda tener como un espejo enfrente de él. Sí, Y esto es genial, porque me lleva a responder a tu pregunta sí. de cómo si yo me amo a mí mismo, voy a ser capaz de amar al otro. Ahora, ¿cuánta gente llega al matrimonio? ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado al matrimonio con cientos de complejos? Y ahí es Ujú. donde se complica la cosa, porque yo voy a esperar que mi cónyuge pueda responder a todos mis complejos o que él me pueda ayudar a superar esos complejos. Imagínate, soy un poco gordito, bueno, cuando me casé no Ya. era tan gordito, pero soy un poco gordito y en ese momento, de alguna manera, es como que yo me caso y mi esposa nunca me dice qué lindo que sos, me gusta tu físico, y finalmente voy a tener una necesidad de que ella me diga eso, pero en realidad es porque también quizás es algo que yo no he resuelto realmente en mi vida. Y voy a estar a la búsqueda de la aprobación del otro. Y sobre todo con el cónyuge. Con el cónyuge es con el que nos pasa más a menudo, porque vamos a estar todo el tiempo tratando de que él ame lo que nosotros no amamos de nosotros mismos. Yo no Exactamente, la sé si se entiende aceptación. esto, pero generalmente, seguro, y ahí es donde van a empezar los conflictos, donde vamos a estar a la búsqueda de que el otro me dé lo que yo tanto necesito, pero que en realidad no es la pareja que va a poder llenar ese vacío en mi vida o va a resolver ese problema. Y ahí es donde muchísimas parejas comenzamos, y digo comenzamos porque nosotros con mi esposa nos confrontamos a un montón de desafíos los primeros 2 años. Yo venía de una cultura 100% argentina, ella venía de una cultura en la que había crecido en Francia, pero con padres peruanos y con mucha Uy, no. mezcla de culturas, y para nosotros fue un verdadero desafío. Y sobre todo que uno estaba a la expectativa de que el otro responda lo que quizás yo necesitaba llenar en mi vida. Y ahí es donde Ujú. uno tiene que aprender a amarse a sí mismo, a conocerse a sí mismo, para poder mejor amar al otro. Y digo mejor amar al otro porque después, más tarde, quizás podremos tocar ese tema de cómo aprender a amar al otro. Porque es ahí donde yo creo que Dios nos puede ayudar mucho en esto, ¿eh? Que puede haber una tercera persona que nos puede ayudar a amarnos a nosotros mismos para Ujú. poder amar más a mi cónyuge, y sobre todas las cosas, más conozco a mi cónyuge, más fácil vamos a poder entendernos. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues yo soy un pollito todavía en el matrimonio, apenas tengo 2 años, pero aún así puedo congeniar con lo que dices, porque sí, te das cuenta que crees que el otro te tiene que estar diciendo todo el tiempo, te tiene que estar reafirmando, confirmando, y yo tras terapia y tras cosas que me he dado cuenta, el secreto está en la aceptación con uno mismo primero. O sea, si yo no me amo, si yo no me acepto tal cual, o si ya arreglé mis propios issues o problemas de mi pasado, o que algo me faltó a lo mejor de papá y mamá, uno lo trae y lo arrastra al matrimonio. O sea, por ejemplo, una cosa súper cómica, o sea, yo siempre he estado tramada y que pues estoy gorda y quiero bajar de peso, y curiosamente los primeros semanas o meses de matrimonio que uno ve al otro, es que tú tienes que bajar de peso, es que tú tienes que hacer, y yo, ok,
¿Es él o yo la que no acepta que alguien esté subidito de peso o que alguien tenga unos kilitos de más? Entonces, yo me di Exacto. cuenta que yo traía una bronca, como decimos en México, con eso. O sea, me hacía falta mucho como aceptación, decir, oye, me veo en las fotos y realmente pues no estoy tan pasada de peso, pero es un issue que viene desde mi familia, que siempre el problema es estar más flaco, más flaco, más flaco, más flaco, y yo quería pues transmitírselo a mi esposo y pues nada que ver, ¿no? Entonces, cuando decidí soltar, cuando decidí aceptarme, decir, bueno, me voy a aceptar y si quiero, pues yo voy a hacer ejercicio, pero no tengo por qué estarle machacando a mi pareja que él también, ¿no? Exacto, exacto. Después, y esto nos lleva justamente a, claro, ahora nosotros lo tomamos con chiste y bromeando, Sí, pero claro, es cierto que genera mucha tensión en la pareja. sí, Y claro que cuando vas sí. agregando esto, y después agregas otra cosa, y después agregas otra cosa, y después, imagínate, una pareja en la cual ella o él vienen de una familia en la cual la confianza fue rota, por ejemplo. Es decir, que uno de sus dos padres fue infiel, se fue con otra, se fue con otro. Generalmente, si uno no trabajó en sí mismo para resolver esto, para pedir perdón, para perdonar, generalmente, digo generalmente porque no son todos los casos, esto lo va a transferir a su pareja. Y en su pareja lo que va a ocurrir es que va a haber una desconfianza tal que la otra persona va a decir, pará, yo no soy tu papá, yo no soy tu mamá. Es Sí. decir, aclaremos las cosas, pero ¿por qué? Porque en realidad es algo que yo traigo, que yo arrastro, como tú decías, desde antes. Y es ahí donde genera problemas, es ahí donde va a generar conflicto, porque el otro nunca va a poder responder a algo que yo mismo no he podido resolver. Y podríamos Claro. pasarnos todo el momento hablando solamente de ejemplos de esto, ¿eh? Sí, o sea, súper importante como que saber de dónde vienes, cuáles son tus raíces y sobre todo, bueno, ya no sé si hay una familia perfecta o una familia funcional perfecta, pero bueno, en mi caso yo siempre he dicho, bueno, pues yo vengo de una familia disfuncional porque hubo un divorcio, lo que tú quieras, entonces hay cosas que hay que arreglar porque tenemos ideas o falsas creencias o ejemplos que a lo mejor no fueron los mejores y a veces es como que necesario reconstruir y arreglar y como dices tú, perdonar y hacer todo ese tipo de cosas para tomar este paso. Pero cabe decir que tampoco se puede hacer todo antes del matrimonio. O sea, yo, por ejemplo, cosas que según yo ya había arreglado, vengo al matrimonio y todavía salen más, porque la pareja para mí es como que finalmente es un espejo que me está reflejando todo el tiempo. Entonces ahí se vuelve el challenge del matrimonio, es de que de otra manera no vas a tener ese reflejo y te va a mostrar a alguien esa cosa que necesitas trabajar o cambiar, ¿no? Exacto. Y te das cuenta por qué una preparación al matrimonio, justamente para volver con el mismo tema. Tú vienes de un mundo y toda tu familia creó un mundo, has creado un mundo, tu cónyuge viene de otro mundo y ahora hay que poner estos dos mundos a vivir juntos. Entonces, con sus teorías, con sus costumbres, con su cultura, con sus traumas, con sus dificultades, con sus rencores, con sus sentimientos, y aprender a convivir juntos. Es algo que toma tiempo, no es que pasa de un día al otro. Y esto es uno de los grandes mitos también, Franceli, que yo me acuerdo cuando vivía en Argentina me dijeron, no, el primer año es el año de la luna de miel. El primer año todo va bien, todo es perfecto, todo es lindo. Yo cuando me casé, creo que el primer año fue el peor de todos. Y con mi esposa siempre lo contábamos, ahora lo contamos con humor, pero el primer año fue terrible porque poder adaptarse el uno al otro, poder aceptarse el uno al otro, trabajar sobre uno mismo, trabajar en la pareja, poner tanto esfuerzo, hay mucha gente que dice, yo ni loco voy a hacer todo esto, o sea, y deja caer todo esto el primer año. En realidad el primer año no es una luna de miel, el primer año es un año de adaptación y sobre todo si son parejas que han decidido vivir juntos a partir del matrimonio. Bueno, va Ujú. toda la convivencia, toda la adaptación de cómo él utiliza el cepillo de diente, cómo se lava los dientes, cómo va a ir al baño, cómo cocina, quién lava los platos, quién no, quién hace la limpieza. Es decir, todo esto que son cosas que uno podría pensar que son sonceras, que son tonterías,
al fin y al cabo tienen repercusiones terribles después en el cotidiano. ¿Sabes? Acá en Francia, yo te hablo de Francia porque bueno, es acá donde estudié y es acá en donde me muevo. En las ciudades de cada 3 parejas, escucha bien Francila, de cada 3 parejas que se casan, 2 terminan en divorcio. Y en los Wow, lugares que son más en el campo, de cada 3 parejas, una termina en divorcio. Es decir, las estadísticas son terribles. Ahora, ¿quién se casa en la vida para decir, me caso, pero dentro de un año si no va bien me separo, me divorcio? Nadie. O sea, todos nos casamos porque tenemos el proyecto de construir algo juntos y construir algo juntos por la eternidad o por la vida, tener hijos, tener una familia, formar. Es decir, tenemos un proyecto juntos. Ahora, claro. nadie hace un proyecto para romperlo un año más tarde. Si se rompe, es porque hay un montón de cosas que uno no tuvo en cuenta y que finalmente no pega y que hay cada vez más choque, 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 choque y termina por explotar. Quiero reforzar solamente la idea que habías dicho del primer año, que para unos dicen que es luna de miel y otros dicen que no. Se me hace súper interesante esta idea porque creo que para uno sí puede ser luna de miel, pero porque no te has quitado todavía todas las máscaras. O sea, es decir, puedes durar 1, 2, 3 años como pretendiendo que todo va bonito y que sí, él y yo somos lo máximo, pero a veces pasa de que sinceramente no se han quitado o no han sido ellos mismos. Eso yo lo he visto y es curioso porque, por ejemplo, a mí como que me costó un poquito más como empezar a quitarme mis máscaras de decir, ok, necesito empezar a aceptar un poquito más, necesito ser más yo, estaba como que a lo mejor cediendo o estaba controlando. Entonces también está esta dinámica que a veces se puede tardar un poquito más en ciertas parejas, ¿no? Exacto, exacto. Pero llega. No Lo va que a es seguro es llegar. que llega. Y bueno, ya que sabemos que pues no todo es color de rosa y también nos vendieron esa idea, yo me acuerdo que decían, es que no, pues ya te amarraste, no, pues es que ya ahora sí te tienes que someter o es que mucha gente pues te habla desde su infelicidad en el matrimonio, pero también cómo verlo desde otra perspectiva, o sea, cómo verlo en lugar de verlo como, chin, no va a ser fácil, va a ser difícil, no va a ser luna de miel, o sea, ¿cómo yo puedo ver esas oportunidades de cuando nos frotamos, como verle desde toda perspectiva de crecimiento, ¿no? Y aquí es donde viene esa pregunta de qué sí nos puede aportar, o sea, qué sí me puede aportar el matrimonio. Mira, yo estoy convencido que es una bendición del cielo, una bendición de Dios cuando uno vive en pareja y cuando uno acepta los challenges, o sea, acepta todos los desafíos que pueden venir y los sobrepasa. Cuando uno corre un maratón, cuando uno hace una gran carrera, la gente que corre maratones te dicen que los últimos kilómetros no pueden más, pero el hecho de llegar a la meta es una satisfacción terrible. Bueno, yo creo que todos estos desafíos evidentemente hacen parte del matrimonio, pero si hay tanta gente que se queda casada y que se sigue casando, es porque existe algo que también te procura. Mira, cada vez más yo veo el mundo que se polariza. No sé si tú ves lo mismo, pero en América del Sur es terrible cada vez más la extrema derecha, la extrema izquierda, cada vez más el machismo y cada vez más el feminismo y cada vez más se polariza el mundo. Y con respecto a esto del hombre y la mujer, yo siento que tengo una bendición tan grande de tener a alguien que no es exactamente como yo, sino que es alguien diferente, que es alguien en el cual yo me puedo mirar, que es alguien complementario, que es alguien en el cual yo puedo encontrar un apoyo. Hay un proverbio fantástico que dice, bienaventurado el que camina y el que trabaja dos, porque si uno cae, el otro lo puede levantar. Es decir, hay toda una bendición, hay toda una especie de gozo de también vivir con una persona con la cual tenemos un proyecto junto, con la cual podemos reproducirnos, o sea, podemos tener hijos, podemos vivir nuestra sexualidad en un momento extraordinario entre ella y yo. Es decir, cuando uno empieza a vivir de una manera inteligente, saludable el matrimonio, yo creo que es un placer, que es un gozo a pesar de los desafíos de la vida.
Pero claro, para eso hay que tener las buenas herramientas, creo yo, para poder avanzar juntos y para, si me casé con alguien que finalmente no responde a lo que yo esperaba que tenía que responder, bueno, a partir de ahora, ¿cómo puedo resolver esta situación? Porque si no, no voy a vivir mi vida amargado toda la vida. Sí, como dices tú, ver a la otra persona como alguien que te va a sumar o que te va a hacer también ver otras cosas que tú no conoces. Por ejemplo, cuando son dos personalidades completamente distintas, de que, bueno, pues quiero aprender un poquito del mundo del otro y el otro quiere aprender un poquito de mi mundo. Y me encantó lo que dices, o sea, que como el mundo cada vez está como más extremo y como a lo mejor el matrimonio puede servir como que todavía podemos convivir, aún siendo dos hombre y mujer tan diferentes, todavía podemos coexistir, todavía podemos compartir a pesar de nuestras diferencias y amarse a pesar de las diferencias. Exacto, pero ahí es donde viene lo importante, que tiene que haber límites. Hay cosas que uno tiene que prepararse, e ir preparando durante el noviazgo, durante el compromiso, durante la etapa en la cual uno se conoce. Y me parece que esa etapa es fundamental antes de llegar al matrimonio. Yo no sé cómo se pasará en México o en otros lugares del mundo, yo sé cómo se pasa aquí en Europa o en los países francófonos en el cual yo estudié y trabajo, también sé cómo se pasa en Argentina. Es decir, muchas veces había gente que se casaba teniendo la expectativa de que el otro iba a cambiar con el tiempo. Mucha gente se ha casado así, diciendo, no, pero él me ama, lo único que es un poquito violento, me ha pegado 2 o 3 cachetazos, pero no, no es malo. Yo digo, si en el noviazgo esta persona no ha sido capaz de respetarte, si en el noviazgo esta persona te agrede físicamente, verbalmente, psicológicamente, o sea, yo no creo que es imposible el cambio, pero lo que sí creo es que no es porque te cases que va a cambiar. Esto es seguro, ¿eh? Pero le podés poner 1000 fichas si querés a este tema. Y mucha gente se casa con la expectativa. Sí, ella es una celosa maniática que me persigue, que me mira el teléfono, que me sigue, que me pone una aplicación para saber a dónde estoy, pero ella va a cambiar con el tiempo. Mentira. Esto es una gran mentira que también nos han vendido. O Claro. sea, esto se tiene que resolver antes de casarse. Evidentemente, el casamiento lo que va a hacer es que va a potenciar todo esto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y entonces, como el matrimonio va a potenciar lo bueno como lo malo, hay que empezar a verlo desde el momento que uno empieza a comprometerse, que empieza a frecuentar el otro, a salir con el otro, a ponerse de novio. ¿Cómo dicen en México? ¿Ponerse de novio? ¿Sí? Sí, hacerse novios. A noviar, etcétera. Es a partir de ese momento que uno tiene que ya empezar a darse cuenta quién soy, lo que va a pasar en mí, porque uno se va a conocer también cosas que antes no conocía de uno mismo estando en pareja. Y evidentemente en el matrimonio todo esto va a salir y va a ser una bendición si yo acepto el reto de ir más Claro. lejos, pero tengo que entender que tiene que haber límites. Es decir, a partir del momento que la agresividad llega al matrimonio, llega en el noviazgo, esto se tiene que tratar de resolver inmediatamente, porque la agresividad, si uno no la resuelve, lo que va a hacer es que va a crecer cada vez más. Es decir, el respeto es algo que se va a tener que guardar en el matrimonio como en el noviazgo. Es acá donde viene el mismo principio que te decía hoy. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a mí no me gusta que me griten, si a mí no me gusta que me peguen, si a mí no me gusta que me maltraten psicológicamente, yo tampoco puedo hacerlo ni permitirme hacerlo con el otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el matrimonio? Cuando estamos en desacuerdo, hay veces que va a haber tensiones, que nos vamos a quizás hablar un poco feo, uno va a empezar a gritar, el otro quizás se va a calmar, pero un día va a explotar y bueno, te das cuenta. Y esto Claro. tiene que haber límites. Y estos límites solamente la pareja la puede Claro. poner. Pero ahora estamos en la respuesta de por qué casarse. Esto no pasa solamente con algunas parejas. Y esto es lo que yo quiero que se entienda. Esto va a pasar con cuanto hombre o con cuanta mujer me case. ¿Me entiendes lo que te quiero Sí, decir? sí, Mira, sí. hace un tiempo atrás, como 6, 7 años atrás, empecé a seguir una pareja. Y esta pareja me decía, cuando empecé a charlar con ellos, eh,
él me decía, yo ya no la soporto más, así me dijo. Es una histérica, es una insoportable, grita todo el tiempo, se enoja por todo. Yo no la quiero más, me voy a ir y ya no la soporto más. Del otro lado, ella, sí, él es un ogro, nunca me habla, se encierra en su cuarto, se pone a jugar a la Play, no me habla nunca. Y claro, los dos estaban exponiendo todo lo que necesitaban en su vida, ¿no? Y entonces cuando empiezo a hablar, en un momento hay veces que uno toma una cita con él y una cita con ella para escucharlo solamente y escuchar lo que dicen. Y él en un momento me dice, me cansé, yo quiero ir a buscar el amor en otro lugar. Y, y cuánta gente se divorcia y se casa con otra persona pensando que con la otra persona se va a pasar mucho mejor. Pero yo te puedo decir, pero cientos de gente que está en el tercero, cuarto, quinto matrimonio. Yo no sé si viste las estrellas de Hollywood, de esta gente que se casa 7, 8, 9 veces. Yo digo, bueno, yo estoy exagerando 9 veces. Pero la cantidad de veces que uno se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, porque en realidad está la búsqueda de algo que no va a funcionar. Ese hombre ideal, esa mujer ideal, el príncipe azul, la princesa que está en el alto de un castillo que está esperando que la rescate, eso no existe. Son los mitos que dieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el libro este, Los 5 lenguajes del amor, el autor explica muy bien en la introducción la cantidad de parejas que él ha acompañado y que se da cuenta que justamente divorcian porque piensan que van a encontrar el amor en otro lugar, pero esa persona se dan cuenta que vuelven o con los mismos problemas o con otros problemas que con esa pareja, con la pareja anterior no tenían, pero que ahora con esta nueva pareja tienen. Y yo le dije a este joven, a este chico, digo, mira amigo, perdóname que te lo diga, pero si tú te divorcias, si te casas con otra nueva persona, yo te puedo asegurar en una cosa, que seguramente no vas a tener los problemas que tuviste con esta quizás, pero vas a tener otros problemas. Y a ella le dije lo mismo. Y de ahí es donde viene el interés para mí de confiar, de justamente buscar soluciones, de trabajar juntos, porque es un proyecto y los dos nos pusimos de acuerdo para lanzarnos en esto. Y esto es lo que tiene magnífico el trabajo. En francés hay el coequipier. ¿Cómo se dice coequipier? Se me fue la palabra. El colaborador. El Esta es la colaborador. palabra, colaborador. El colaborador es el que trabaja conmigo y mi pareja trabaja conmigo, trabajamos juntos para ser felices, trabajamos juntos para elegir ser felices, trabajamos juntos para amarnos, trabajamos juntos para elegir amarnos. Definitivamente volvemos un poco a las preguntas anteriores, o sea, de allí la importancia de conocerte, de saber de dónde vienes, porque si no has resuelto ciertas cosas del pasado, por ejemplo, si tuviste unos padres o una madre o un padre un padre que violentaba a tu mamá, pues tú viste eso y para ti va a ser normal que te violente tu novio o tu esposo. O si, por ejemplo, tu mamá se sometía, pues tú también te sometes y para ti va a ser muy familiar estar en una relación así. Entonces, qué importante es como que romper esos patrones desde antes, porque también una vez que ya estás en el noviazgo, si tienes esta dinámica que viste, que te enseñaron, que lo traes encarnado en tu ADN, es muy difícil soltarlo. Es muy Exacto. difícil soltarlo y te aferras y es como, hay un libro que se llama Cartas de Mujeres que Aman Demasiado, o sea, es un amor que ya es como una adicción, ¿no? O sea, eres adicto a una relación tóxica, a una relación que no te está trayendo nada bien, pero tú crees que es algo bien, pero porque te lo enseñaron o lo aprendiste. Exacto. Y entonces, que eso es realmente súper importante, y lo digo a los oyentes, saber detectar desde dónde vienes, si no estás repitiendo un patrón que viste desde antes, y si no es como que una adicción al Exacto. dolor, al querer, al amar demasiado, no importa, o sea, si tienes esta idea de que tienes que amar a tu pareja con todas tus fuerzas, pero tú borrándote del panorama sin amarte a ti mismo,
pues también estamos cayendo en algo que puede ser muy malo para nosotros. Y sobre todo, es lo que dijiste, más que amor, yo creo que es adictivo. Cuando una mujer o un hombre permiten muchas infidelidades, varias, o una infidelidad en el matrimonio, y dicen, no, él va a cambiar, o van a decir, por ejemplo, no, pero Dios me dijo que yo tengo que aceptarlo así y que tengo que ir para adelante, a mí me parece que hay algo que ya no va bien. Es decir, a mí me parece que estamos hablando de no respetarse a uno mismo, de no amarse a uno mismo. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? ¿Cómo poder amar al otro si no me puedo amar a mí mismo? O sea, que pasa por una cuestión de respeto. Con los hombres también lo hablo mucho, chicos, hay que tener mucho cuidado, siempre digo, cuando uno empieza una relación, porque es cierto que en los primeros años de matrimonio la vida es realmente, cuando uno empieza a vivirla bien y cuando todo se encaja, es magnífico. Pero luego vienen los hijos, luego vienen otros tipos de desafíos que al principio no estaban y que van cambiando. Pero si yo no tengo claro de por qué yo elegí amar a mi esposa, yo no tengo claro por qué yo elegí continuar este proyecto juntos, es muy probable, pero muy probable que va a venir un hombre, que va a venir una mujer que me va a enamorar nuevamente, pero que en realidad esto no es amor. Y hay veces, ¿cuántos hombres yo conozco que han cometido el grave error? Digo hombres, pero podrían ser también mujeres que por un momento de, yo no sé si decirlo así, pero sí, por un momento de fuego, por un momento de, diríamos en Argentina, de calentura, se fueron con una mujer, se fueron con un hombre y perdieron su familia, perdieron todo lo que tenían solamente por un momento de insensatez, sin darse cuenta el amor que tenían realmente por su esposa, por sus hijos. ¿Y cómo llegó a esto? Solamente porque se dejaron llegar por los sentimientos. Y en el matrimonio no te puedes dejar llevar solamente por emociones. En el matrimonio no te puedes dejar solamente llevar por lo que estás sintiendo en este momento. O sea, tiene que haber un proyecto juntos. Y esto es fundamental. Y bueno, ¿qué le dirías, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando que están prontos a casarse o que están en esta etapa del noviazgo y a lo mejor están viendo alarmas o no saben si es el bueno, si no es? ¿Qué nos podrías decir? Yo creo, Franceli, que hay algo que para mí es fundamental, es lo que nosotros entendemos por amor. Yo soy un convencido que hay que aprender a amar. ¿Qué quiero decir con aprender a amar? Cuando uno habla de amor para la pareja, cuando uno habla de amor para estoy enamorado o sí, lo amo de todo mi corazón, uno se da cuenta que si se centra solamente en el sentimiento, ese sentimiento va a durar algunos años quizás, pero luego ese sentimiento va a desaparecer. Yo creo que hay un sentimiento y un amor que va mucho más lejos de esto. Y yo creo que es ese amor, como alguna vez lo tuvimos la ocasión de hablar, ese amor ágape, ese amor que es un amor sin condición, un amor en el cual yo elijo hacer el bien por el otro, a pesar de que quizás en este momento tengo rabia o estoy enojado, elijo amar al otro. Por eso insisto mucho sobre esta noción. Yo creo que el marido, la esposa, no se lo elige una vez y para siempre. Yo creo que esto es algo que todas las parejas lo hemos entendido. Yo a mi esposa la elijo día tras día, elijo amarla día tras día, elijo hacerle el bien día tras día, a pesar de que hay veces que estoy enojado, a pesar de que hay veces que digo, qué rabia que tengo en este momento, pero no es por esto que yo dejo de elegir amarla. Por esto creo que todos los que están de novios, que tendrían que realmente profundizar mucho más sobre cómo aprender a amar al otro, cómo poder saber amar a mi cónyuge, cómo poder amarlo incluso en la dificultad. ¿Sabe cuando vemos en las películas, sí, por la muerte y por la enfermedad, o en la tristeza como en la pobreza? Bueno, esto se tiene que convertir en una realidad, no una vez,
sino todos los días de nuestra vida. Claro. Porque cuando el otro también elige amarte y tú eliges amarlo al otro, para mí pasa un milagro, es un milagro de amor, de que dos personas se puedan elegir día tras día. Para mí no hay nada más lindo que ir caminando y ver una pareja de viejitos de la mano y que cuando uno habla con ellos te dicen que hacen 40, 60 años que están casados. A mí me toca profundamente el corazón. Y si uno le pregunta a estas parejas, no sé si alguna vez lo habrás visto, pero dicen, seguro, estas parejas que ya tienen 50, 60 años de casado, uno les pregunta cuál es el secreto de por qué están juntos y por qué han tenido un matrimonio. Y generalmente te dicen, nosotros venimos de una generación, de una época en la cual cuando las cosas se rompían, las arreglábamos, no las tirábamos a la basura. Y me parece que este es el secreto, saber amar, saber elegirse día tras día, saber perdonar. Esto es lo que nos va a llevar, encontrar la felicidad, no como algo que uno va a llegar al final de un momento en su vida, sino como elijo ser feliz con mi pareja hoy, elijo que Dios haga parte de esta pareja para poder amarnos los unos a los otros. Yo creo que ahí es donde está el secreto. Y para las parejas que ya estamos casadas y que, por ejemplo, puede haber algunos oyentes que estén pasando en un momento de crisis o que están realmente batallando. Hay algo que todos tenemos que trabajar, no solamente las parejas que están en dificultades, pero las parejas que están en dificultades sobre todas las cosas. Yo creo que hay algo que a mí me toca personalmente y que lo hablo seguido. Uno de los problemas más grandes que podemos tener y que muchas parejas tienen no es el dinero, no es el sexo, no son las familias. En realidad el problema más grande que podemos tener es tener una buena comunicación, una Claro. comunicación saludable, una comunicación en la cual aprendo a escuchar al otro y que el otro también aprende a escucharme y que juntos podemos encontrar soluciones y poder ser win-win, poder ser ganador-ganador, es decir, que las dos partes sienten que ganaron al resolver este conflicto. Pero para ello, para mí, la única esperanza realmente, evidentemente, más allá de lo espiritual, yo creo que es porque tenemos que aprender a comunicar, aprender a saber cómo tengo que explicar lo que siento y a poder escuchar lo que el otro siente también, estar a la escucha el uno del otro. Creo que ahí pasa una gran parte de la esperanza de una pareja de poder resolver los conflictos, de poder solucionar los problemas, de poder realmente encontrar un vínculo con el otro y decir, sí que hay esperanza, pero tenemos que trabajar, los dos tenemos que elegir, aprender a comunicar, aprender a amarnos y poder construir juntos en este proyecto. Sí, y que ahorita ya hay muchas plataformas, ya hay mucha ayuda, ya hay muchísima información, ya hay terapeutas, hay psicólogos y ahorita ya no hay excusa porque ya todo lo tenemos también online y pues buscar ayuda, o sea, tener esa humildad de decir, bueno, necesito ayuda y a veces es un detallito, algo insignificante, pero que si nada más hablas y dices, te puede cambiar pues completamente toda tu perspectiva y pues traer felicidad y estabilidad a tu matrimonio. Y bueno, ya para finalizar, Leo, en dos palabras, ¿cuál es tu secreto para que tu matrimonio o un matrimonio funcione? Creo que en dos palabras es saber amar o aprender a amar. Creo que no lo puedo resumir de mejor manera en todo caso de lo que yo interpreto del matrimonio. Y cuando digo saber amar, hay que entender lo que te acabo de decir, de que uno tiene que elegir amar al otro día tras día, que tiene que elegir mantener esa flama, tiene que elegir querer, siempre damos el ejemplo de la plantita, de regar la plantita, de cuidarla, y yo creo que esto va en los dos sentidos, tanto de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer. Seguir manteniendo esa relación y esas ganas de vivir juntos. Yo creo que esto es fundamental para poder crecer como pareja. Completamente de acuerdo. Bueno, Leo, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo de haber tenido esta charla con nosotros. Leo, ¿dónde podemos encontrarte si queremos conectar contigo, si queremos escuchar lo que tú haces, tus pláticas, tus predicaciones? ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, en Instagram
seguramente me van a encontrar en Facebook también como Leo López o Leo López 38 también, y si no también en YouTube. Bueno, en YouTube hago mucho más para el mundo francés, pero es cierto que con Karen, con mi esposa, estamos pensando muy seriamente hacer todo un material para padres para nuevos padres, digámoslo así. Y estamos tratando de prepararlo porque esa es otra etapa del matrimonio, que no es el momento de charlarlo ahora, pero que también estamos pensando. Si no, en YouTube como Chele o Leandro López, también me encuentran en YouTube. Y bueno, queridos amigos de Lo que no se dice, nos vemos el otro miércoles para otro episodio más. Recuerden que estamos hablando en esta temporada sobre temas de relaciones, así que no se pierdan conectarse con nosotros. Estamos en nuestro canal de YouTube como De Lo que no se dice, Instagram y Facebook de Lo que no se dice. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.